Exitoso día, nuevamente estamos desde la psique, en estilo podcast con el psicólogo Manuel Camacho. Hoy vamos a hablar de las juventudes y la criminalidad, un tema muy importante que en esta sociedad pues, no puede pasar desapercibido. Manuel, te saludo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto nuevamente aquí en tu programa, participando nuevamente en este episodio. Ya es el episodio número 3 que tenemos. Y pues bueno, compartiendo información con ustedes, los espectadores, y que nos hacen el favor de vernos. Muy feliz de hablar de estos temas que son de la vida cotidiana, complicados, pero de la vida cotidiana. Vivimos en un entorno muy rápido, muy ruidoso, también muy violento. ¿Por qué se genera la violencia, Manuel? Mira, la violencia tiene muchos factores biológicos, psicológicos y sociales. Si nos vamos en un sentido muy estricto, entendemos por violencia conductas aprendidas en el primer núcleo que tenemos, que es la familia. La familia es el primer contacto que tenemos con la sociedad. Ahí que se aprende, cuestiones, normalmente para no hacerlo muy generalizado, conductas antisociales. Entonces, ¿por qué se generan? Se generan por muchos factores, ¿sí? Desde el factor de desigualdad, desde un factor económico, desde un factor de ser víctima de algún tipo de violencia directa, violencia estructural, violencia más de tipo cultural. Entonces, normalmente existen muchos factores. Cada persona o cada adolescente va a tener una peculiaridad importante. Entonces, normalmente son esos factores que se dan. Ambientes hostiles de tipo familiar, ambientes peligrosos de tipo del área donde tú vives, la pobreza alimenticia, la pobreza de bienes, la pobreza de capacidades, las injusticias, las desigualdades, pueden ser factores de que se pueda desarrollar una conducta de ese tipo. ¿Cuáles son las razones para que un ser humano pueda volverse agresivo? De hecho, nacemos con esta conducta agresiva de manera natural. Hay una diferencia entre la agresión y la violencia. Entendemos por violencia una conducta aprendida y entendemos por agresión a una conducta defensiva, ¿sí? Es decir, si alguien me quiere atacar, yo tengo que ser agresivo para preservar mi vida. Estas cuestiones de la violencia como tal pueden tener, se desarrollan por estos eventos que están muy relacionados con las problemáticas internas también que hay en el adolescente, ¿sí? Si nos vamos específicamente en un adolescente, la forma en que ve el mundo, la forma en que siente el mundo, estos factores incluso hasta socioculturales, políticos, etcétera, puede llegar a producirse esto. Ahora, también emanan de otros factores más de tipo, ¿cómo podemos decir? De tipo más personales, en cuestión cuando ya la persona llega a ser víctima de algún acto de injusticia, por ejemplo, como tal. Desde tu experiencia, ¿cómo se forma un delincuente? Es una pregunta muy interesante, complicada. Desde la experiencia como psicólogo y también en el trabajo que tengo, pueden ser por 3 causas, ¿sí? La primera causa puede ser que haya una enfermedad mental, entre paréntesis, enfermedad mental porque son muchas, tantas que hay que pueden producir una conducta delictiva. Una, perdón, es una enfermedad mental. 2, puede ser que haya tenido un trauma psicológico, es decir, ser víctima de. Y 3, puede ser una lesión en el lóbulo frontal o prefrontal, es decir, una lesión, un golpe o una enfermedad, un evento traumático, violencia física en la infancia, que podría en algunos casos, obviamente ya un neurólogo o un neurocirujano se encargaría de eso, de determinar que derivado de ese accidente o ese golpe o esa problemática, tal vez posenfermedad, le generó un daño en el control de los impulsos.
Entonces, para mí son esas tres causas. Daño cerebral, enfermedad mental y ser víctima de algún tipo de violencia. ¿Qué conductas antisociales muestran? Mira, las conductas antisociales hay dos tipos. Hay las que son tipificadas y que son, bueno, penadas ante la ley, y hay conductas antisociales que no están penadas por un marco o por el corpus jurídico. Pero las que son, digamos que las conductas típicas de violencia, ¿no? En un adolescente normalmente tiene que ser el robo, puede ser la violencia física, puede ser las fugas escolares, consumo de drogas. Ahí entro en la que, pues, tal vez el consumir yo droga no es una cuestión que sea un delito como tal, pero sí se considera una conducta antisocial, es decir, va en contra de la sociedad. Pues obviamente, no sé, lamentablemente adolescentes que entran en esta cuestión del crimen organizado o cuestiones complicadas de ese apartado, los vuelve muy susceptibles a ser víctimas o a ser muy proclives a tener ese tipo de conductas. ¿Cuáles son las formas de expresarse y cómo identificarlos también? El adolescente, una de las conflictivas que va a tener el adolescente es que, pues en términos muy populares, pues ni es niño ni es adulto. Entonces, va a tener una tendencia a la descarga de lo que está dentro de sí, emocionalmente hablando. Hay otras cosas que puede descargar. Pero yo creo que las cosas que descarga y que podemos notar que tal vez es algo ya complejo o peligroso, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de decir, cuando sale dentro de la cuestión de los parámetros esperados del bien común, ¿sí? Y cuando empieza a tener ciertas conductas, porque cuando mencionabas lo de en la anterior pregunta sobre cómo expresa tal vez la violencia, también la expresa en su propio cuerpo, lo expresa en las manifestaciones violentas, lo expresa, no sé, en un ejemplo, no quiero generalizar, no sé, en un tatuaje, lo puede expresar tal vez en el maltrato a un animal, en fraudes. Hay muchas formas de expresión malas que el adolescente puede llegar a proyectar. ¿Mentir? Sí, ves que mentir, la mentira es un proceso mental muy complicado. Para mentir se necesita mucha inteligencia. Normalmente los adolescentes no son buenos para mentir. Es ahí es donde tenemos esta cuestión. ¿Por qué no son buenos? Tanto. Creemos que son buenos, pero no tanto. O sea, a mí lo que me preocupa más es de que pueda más la mentira de un adolescente que la identificación de la mentira del adulto, porque se supone que el adulto ya pasó por esa etapa y no es como que, como decimos aquí popularmente, me venga a chamaquear un adolescente. Se da así, se da así. Tiene que tener mucha inteligencia como tal. Miente sí, miente. ¿Dónde lo vamos a ver más? Por ejemplo, en su conducta, en su forma de pensar, en su forma de ser. Normalmente donde interactúa más, amigos, familiares, mejores amigos, el noviazgo, en los estudios, cuando no cumple las expectativas moralmente correctas y hay una tendencia o un encauce más a conductas no deseadas. La criminalidad va avanzando en edades más jóvenes. ¿Crees que haya solución? Sí, yo creo que en este mundo peligroso, pero también hermoso, yo creo que sí hay solución. Voy a creer firmemente en que la familia o el núcleo familiar o este sistema de desarrollo de emociones es la base principal para fortalecer la escala de valores. A mí yo te lo digo porque no tengo hijos. Hay muchas cosas que no puedo entender a muchos que son padres, pero siempre me ha llamado la atención como que en qué momento a un padre o una madre se le salió de las manos sus hijos. Y estos hijos ya llegaron a tener conductas muy complejas. Claro que ya en la consulta ya podemos ver por qué pasó
podemos tener una idea de por qué pasó, no sé, que mi hijo consume droga, que mi hijo es violento en cuestión conductual, verbal, etcétera. Siempre hay una causa o un motivo, pero normalmente lo vemos en familias muy rotas, en familias muy clínicamente desintegradas, en familias donde la ausencia parental o la ausencia de un padre o una madre está muy presente, donde hay un padre con alguna problemática o una madre con alguna problemática de algún consumo de tipo de una sustancia tóxica. Lo vemos ahí normalmente en eso. Si fuera más directo, así como una flecha, yo creo que pasa más en adolescentes o en niños, es como que ahí está la línea, de niños o adolescentes que han sido abandonados. Y entendamos por abandono no por la ausencia física del padre o de la madre, sino incluso en la presencia misma, pero donde no ejercen la paternidad y la maternidad porque trabajan, porque son padres narcisistas, padres individualistas, padres que siempre están extremadamente eh, ocupados o autoexplotándose para darles una vida mejor. Entiendo que el mundo es caro, la vida es cara, la muerte es cara, todo es caro, y sé que el sueldo de un padre ya no alcanza en estos tiempos, ¿verdad? Y que mamá también tiene que salir a trabajar. Y ahí veo mucho abandono por parte de los padres a los hijos, no tal vez con la intención, pero cuando como adolescente, como niño, estás solo, te vuelves extremadamente vulnerable a personas que pueden llegar a tener, aprovecharse de esa soledad o de ese abandono o de esa mirada de ausencia del padre con los hijos. Y ahí hay que ponerle mucha imaginación. ¿A qué me refiero? Cuando te llega un paciente adolescente o la mayoría de los que tú has tratado, ¿cuál es la principal circunstancia que tú puedes detectar de lo que más les duele, más les causa ese resentimiento, ese coraje? Inconscientemente se desquitan con una sociedad. Sí, la finalidad de un niño, un adolescente, un adulto mayor, siempre va a ser la descarga emocional. Tenemos una tendencia a descargar nuestras emociones de la buena de buena o mala manera. Particularmente en el adolescente, como está esa transición entre niño y adulto, muchas de las problemáticas que llegan conmigo a consulta son, de manera personal, son dos. Una, la conflictiva con los padres derivada de, repito nuevamente, el abandono, y entendamos por abandono como también un acto de violencia. Y la otra son las problemáticas de tipo amorosas, eh, conflictos de noviazgo, conflictos de la misma pareja, eh, son como que las más típicas que normalmente atiendo en el consultorio. En este tema de la adolescencia, ¿consideras tú o desde tu experiencia, crees que en las escuelas se creen delincuentes? No, no cuando tienes una base muy fuerte de lo que es la escala de valores de tu familia. Sí influye, no lo voy a negar, o sea, yo creo que como padres de familia, si tuviéramos la posibilidad económica, más allá de la que actualmente tenemos, pues no mandaríamos a un hijo a una escuela donde pues la criminalidad o las conductas de consumo de ciertas sustancias tóxicas alrededor de la escuela, pues no los mandaríamos ahí, ¿no? Creo firmemente en que los valores que tanto se dicen, es que estamos, frases como estamos en una sociedad donde no hay valores, ¿no? Es que ya no hay valores, no, es que estamos mal, sí hay valores, pero los valores ahora son más de tipo criminal, los valores son más antisociales, los valores son más de desdén, los valores son de mucho individualismo, de mucho narcisismo, son los valores que actualmente tenemos.
por muchas causas, ¿sí? No sé, siempre tratamos de hacer una comparativa con la criminalidad, la conducta, la bondad y maldad de los actos humanos. No sé, te pongo un ejemplo, en los 40, en los 50, en los 60, en los 70 y en los 80, ¿no? 90. Y son contextos muy distintos. La criminalidad del adolescente no es lo mismo que la criminalidad de, no sé, en los 80. Son el ecosistema en el cual el adolescente actual está, las demandas que él tiene, las injusticias que tiene y los debeísmos o el deber que tiene ahorita son muy distintos. Entonces, el entorno sí va a marcar mucha diferencia para bien o para mal, pero el clima de la familia es lo que va a determinar. Entre tu experiencia, los pacientes que han llegado, adolescentes, jóvenes, ¿qué estudios has realizado o has notado, identificado de lo que produce estar en las pandillas? Bueno, hay un perfil de estos chavos que entran a ese grupo de pandillas, ¿no? De grupos no recomendables. Siempre, por lo regular, está la ausencia del padre. Padre que se va a Estados Unidos, padre violento, padre que consume algún tipo de sustancia, la madre trabaja, un estrés económico muy marcado, una colonia difícil o conflictiva, donde lo que tú sales, como que lo primero que ves pues, es al compañero o al amigo o al vecino consumiendo algún tipo de sustancia, tener que dejar tus estudios porque ya te llega el estrés de también ser un proveedor por parte de la familia. Híjole, son estos factores que pueden, creo yo, como que estar más afín. Hay más, ¿verdad? Hay otros, no me gusta generalizar, que podrían estar más relacionados a la cuestión que tú haces. Cuando un ciudadano, un joven, no respeta las normas, las leyes, ¿se puede crear un delincuente? Sí. Si el adolescente tiene una tendencia sistemática a estar infringiendo la ley o pues no temerla a la ley en el buen sentido, a mí me está hablando más de que, mira, un adolescente es también muy sabio en muchos aspectos. Normalmente en el delito va a estar buscando la sanción que no tiene en casa. Normalmente el adolescente va a estar buscando en el delito la justicia que no tiene en casa. Va a estar buscando al padre y a la ley que no tiene en casa. ¿Sí? Lo que hacen es un desplazamiento. Es decir, lo que no puedo hacer con papá, con mamá o algo porque soy víctima de ellos, si fuera el caso, no siempre es así. Bueno, yo hago un desplazamiento y lo dirijo hacia el maestro o lo dirijo hacia a un compañero y ahí entra lo que es el famosísimo acoso escolar o lo que es el bullying, ¿no? Entonces, va por ahí, es como una línea donde se hace como un cóctel de ciertos elementos que pueden llegar a producir esto que tú mencionas, originar o tener como que una causa de la razón del ser de un adolescente que ya está teniendo estas conductas eh, eh, clínicamente significativas y muy marcadas de violencia o de conductas antisociales o que no son para el bien común. Bueno, los jóvenes se podrían considerar hasta los 22 años. Eh, Hay unos que empiezan a trabajar desde jóvenes también. ¿Crees que el desempleo pueda ser un factor o qué factor juega el desempleo en la delincuencia en jóvenes? Es un factor importante. Mira, México, nuestro querido México. Siempre me he preguntado en un libro que, que habla de eso que tú mencionas, que me impactó mucho, de un libro que se llama No es normal, de Viri Ríos. Y ahí nos explica de por qué México es pobre en la cuestión económica de bienes y de capacidades, ¿sí? Y te da sus teorías y sus hipótesis, ¿no?
Entonces, la economía en un país puede llegar a producir conductas delictivas, sí, por la carencia o por la ausencia de los servicios que se supone que el Estado debería de compartir contigo. Eh, si bien en todas las políticas, no quiero hablar de eso, pero hay un gasto público y ese gasto público implica programas o políticas públicas que tengan que ver en pro de la adolescencia y en pro de que no se desvíe por conductas como tal, el trasfondo es una cuestión económica. Ahora, que un adolescente trabaje no me preocupa tanto porque como está en esa etapa híbrida, por decir, ni niño ni adulto eres, lo que me preocupa es cuando un niño trabaja. Aparte es ilegal. En México es muy normalizado. Tú vas a un restaurante, vas a comer, entran niños a vender con buena intención, pero en el trasfondo que hay, no van a la escuela, no han comido, o sea, no deja de ser un maltrato infantil, violencia infantil de adultos, pero también de un sistema que permite y ya es normal. Entonces, ahora, ese niño va a virar a un adolescente, ya está trabajando, genera dinero, gana dinero, se vuelve en un integrante de la familia que es proveedor, que no debe, un niño no debe de ser proveedor, ni un adolescente debe de ser proveedor para los gastos familiares, para eso tiene a papá y a mamá, ¿no? Entonces, ¿para qué traen hijos al mundo, no? O sea, perdón. No, a mí es muy injusto cuando un niño tiene que trabajar, un adolescente tiene que trabajar, por cuestiones de que la familia, no, papá y mamá no puede sustentar como tal a la familia. Entonces se crea en algo, lo vemos a nivel de que, bueno, es bueno que trabaje y está en pro del trabajo, sí, pero siempre y cuando ese trabajo no le quite su impronta principal, que es la academia, los estudios, cuestiones, mira, básicas que debe de cumplir, ¿sí? Lo más que se pueda, lo más que se pueda. Y eso hace que al tener acceso al dinero, al tener ser proveedor, los niveles que son que lo que produce un bienestar en una familia, lo que produce el bienestar económico, biológico, psicológico, social, todo lo que tenga que ver con la cuestión humana. Fíjate, es una asimetría, ¿sí? Es decir, papá está aquí, hijo está aquí, ¿sí? Y esto de aquí, pues hasta que, pues no estemos, ¿no? Siempre hay un respeto, siempre hay una cuestión de que, pues papá acá, como sea, el hijo aquí. Pero cuando el hijo, por una cuestión económica, tiene que trabajar, ¿crees que el hijo se va a quedar aquí? El hijo no se va a quedar aquí, el hijo se va a ir así. ¿Y cómo le llamamos a un hijo que es irrespetuoso con el papá? Igualado. ¿De qué? De igual. Pero lo peor no es eso, lo peor es cuando está adolescente, que trabaja, que ya es independiente según y que tiene ya su pensamiento muy estructurado y cree que tiene una verdad absoluta, es que este adolescente vaya así. Entonces, ¿dónde está el papá? Me explico, esa simetría no de que el adolescente esté arriba del padre y que el padre haya perdido la rienda de ellos, de su educación, que haya perdido ese control de darle los señales de tráfico, es como que hablarlo con el papá y con la mamá. Ya no es tanto con el adolescente. Esto en cuestión a lo económico, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, si un adolescente ya empieza a generar dinero, empieza a crear su propio esquema de valores y empieza a tomar sus propias decisiones, tiene su propio dinero, le da cierta autonomía, se vuelve en un número más en la estadística de las personas que ya trabajan y que toma decisiones, pero bueno, obviamente entendemos que ese sueldo que él gana no le va a alcanzar para mantener una familia. Y es ahí donde padres dicen, bueno, es que ya tengo a alguien que trabaja y ya acá, y luego empieza créeme, una rivalidad no recomendable cuando el adolescente empieza a descuidar los estudios o a trabajar. En esto, lo quiero mencionar en un sentido donde el papá y la mamá pueden trabajar.
y le dan todo. No en una situación donde por las cuestiones de salud o de un estrés financiero muy marcado o de algo violento que irrumpió en la familia, el adolescente tenga que salir a trabajar. Son dos casos distintos. Y eso que mencionas también de igualar y esa superioridad también puede producir violencia, ¿no? Sí, porque pues mira, cuando ya ves a tu papá como un semejante en el sentido de igual a ti, pues ya es como un cuate, o sea, frases típicas, ¿no? Papás que me dicen, yo quiero ser amigo de mi hijo. Mamás, yo quiero ser la amiga de mi hija. Pues, tu hijo no necesita una amiga, tu hijo, tu hija ya tiene amigos. Tu hijo, tu hija necesita un papá y una mamá, a un papá que tenga el no en el bolsillo, a un papá que ponga reglas, que diga no, que diga a tal hora vas a llegar, o sea, que tenga esta cuestión de marcar esas señales y que le dé línea al adolescente. Claro, sin violencia física, psicológica, todo lo demás. O sea, tiene que sentir el adolescente la presencia del padre como ese, no sé, rugido, no sé, le llamo, de un animal que te paralice en un buen sentido. Y eso se ha perdido, creo yo que se ha perdido. Y no te lo quiero decir desde una plataforma muy injusta porque, repito, no tengo hijos, no los voy a tener, pero me llama mucho esa atención donde el padre perdió esos poderes y los maestros también, de eso sí te lo puedo hablar, donde ya a un adolescente no le puedes marcar una línea bien, no es mi caso porque nunca me he dejado de un adolescente o de un alumno, porque normalmente hablan sin sustento. Y no es porque estén mal, sino que todavía no tienen esa maduración o esa parte de un raciocinio estructurado con principios de la realidad y con principios de una base lógica. O sea, lo hablan siempre desde la emoción, tal vez desde un hartazgo personal, lo hablan desde la influencia de otro adolescente, malas influencias también de otras personas, no sé, muchos factores. Mira, ser adolescente es lo mismo que ser puberto. Ser adolescente es tener conductas de riesgo. La mayoría de sus conductas son de riesgo, porque es su naturaleza. Le exigimos a un adolescente que sea maduro. Un adolescente no puede ser maduro. No puede ser maduro un adolescente. No le podemos exigir estas cuestiones tan complicadas de maduración cuando incluso ni siquiera su cerebro se lo permite. Es complicado, pero un adolescente puede aparentar ser maduro, puede ser maduro, pero no necesariamente lo es. Hablabas también sobre la circunstancia de estos jóvenes cuando empiezan a trabajar, desde niños, ¿no? También puede crear una frustración porque, pues, ¿dónde queda el esparcimiento? ¿Dónde queda lo que marca la ley, ¿no? De las niñas, niños y adolescentes que tienen derecho a una vida plena, pues, a una diversión, a una tranquilidad. Crea frustración eso también y trae consecuencias. Muchas. Imagínate tú, mira, como adultos sabemos en las broncas que nos metemos a nivel económico, ¿no? Uno sabe las deudas que tiene, los problemas que tiene y tú sabrás si por adulto, por tus decisiones, perdón, fue un error, bueno, malo, no sé, hay muchos factores, pero eso nos genera un estrés financiero que acarrea otros factores psicológicos. Como adultos, como adultos, de cierta forma estamos preparados mental y físicamente para esos estresores. Un adolescente y un niño no. Sí lo afecta en el desarrollo cognitivo, en la toma de decisiones, lo afecta a nivel, como dices tú, de frustración,
Pues imagínate, o sea, querer ir a jugar con los amigos, estar con los amigos o querer tener una vida normal como ellos, pero tener la obligación de un pago, la obligación de ser proveedor en la familia, pues eso, digo, en cualquier tipo de desarrollo te va a afectar. O sea, y desarrollo entendamos por mental, físico, social, personal, o sea, híjole, sí no es recomendable. No lo creo como algo que se tenga que recomendar de, pon a tu hijo a trabajar, como que hay otras formas. Insisto nuevamente en agarrarnos de la academia, insisto en agarrarse del arte, ya en otras cuestiones muy complicadas, posiblemente un trabajo que sea afín a algo que él va a desarrollar, eh, puede servir mucho, pero sin dejar la línea de su obligación principal, creo yo que es estudiar, ¿no? O sea, ahorita ya hay muchas tendencias, ¿no? Que para qué estudias, ¿no? No sirve de nada, mejor trabaja, ten un negocio. Sí, tal vez tendrán razón. Hay gente que nada más tiene primaria y es Exitosa. muy exitosa y está muy bien, pero son casos que muy, muy puntuales, ¿no? Muy aislados, o sea, y qué padre, o sea, no sé si estas personas que dan ese tipo de consejos le van a decir, no, pues no estudia, quédate con primaria o ponte a trabajar ya en la secundaria y no estudies y métete a un negocio cual sea y ya. No creo que sean esas recomendaciones que como adultos responsables deberíamos de hacer, cada quien. Ahora acabas de mencionar una frase que muchas veces se confunde. Desde la psicología, ¿cuál sería el éxito? ¿O qué sería el éxito? ¿Para un adolescente? ¿En qué sentido? Dices, hay personas que tienen primaria y son muy exitosas. Ajá. ¿Cómo se definiría el éxito en la vida del ser humano desde, pues, cuando ya empieza a tener esa conciencia? Mira, el éxito siempre va a ser muy personal. El éxito tiene que ver, obviamente, con un planteamiento de metas o de proyectos que ya tienes como que, no sé, desde la niñez, la adolescencia, como tal, la adultez. A muchas personas las lleva al éxito el coraje, el coraje, una motivación intrínseca, es decir, que viene dentro de ti, una motivación externa, el cumplimiento de una promesa, el darte cuenta de lo importante de tus palabras y de tus pensamientos, de, de saber que merecemos cosas buenas. O sea, normalmente creemos que no nos merecemos muchas cosas. Entonces esas personas que tal vez no tienen una carrera profesional y llegan a tener un éxito, y llegan a ser empresarios, mira, te puedo contar, tengo la fortuna de tener mmm, 3, 4 amigos exitosos que no estudiaron. Tuve un amigo, era un hombre, era un ejemplo, mira, tanto así que yo con cierto nivel académico me convertí en su empleado. O sea, él fue muy exitoso en una empresa para vender equipos de celular. Trabajé con él en área de recursos humanos y tenía una inteligencia tan impresionante que tú lo veías y dices, no, pues esta persona tiene un doctorado o tiene ya algo ya de mucha trayectoria. Y no, era un hombre que se creó, se formó en la calle, vendiendo productos en la calle, enfrentándose a muchos peligros. Y ahí te das cuenta, y yo siempre le preguntaba a Eloís, ¿cómo le hiciste? ¿Tú cómo le hiciste? Es que él tenía un terror de regresar a la pobreza. Sufrió de pobreza alimenticia, de bienes, de capacidades. Él tenía un terror de volver a ese pasado. Y él se prometió a sí mismo una promesa de que él iba a mejorar. Y uno de los tips que él me pasó fue de que hay que saber a quién admirar, hay que saber con quién juntarte, hay que saber tener buenas relaciones públicas, porque la mayor parte del éxito a veces no depende de la inteligencia, sino de con quién te relacionas. O
de tu alrededor, si tienes gente que tiene un proyecto, que dices, pues vamos a jalar juntos la carreta y hacer algo. Ciertas amistades, digamos que no entran dentro de ese formato, eso sería otro episodio, ¿verdad? Pero él se alejó de esas personas. Entonces, el éxito que él tuvo para responder a tu pregunta es de que él honró su palabra, lo que él se dijo, digo, repetitivo a sí mismo, se lo cumplió. Hasta que él se lo cumplió, hasta que él dijo, ya hasta aquí, llegó a una cumbre de éxito económico, personal, y lo recuerdo mucho porque él, es a tu pregunta, un hombre, era un hombre con muchos pantalones, con mucho éxito, muy inteligente, demasiado inteligente, él más que muchas personas que tienen una carrera universitaria. Manuel, los jóvenes cada día son pues cooptados por las sustancias psicotrópicas, hay cada día más drogas eh, sintéticas, naturales, de todo tipo. ¿Qué papel juega la drogadicción en la criminalidad en los jóvenes? Mucho porque es un estimulante, no solamente la droga por consumo recreativo, sino por fines ilícitos. Si yo hablo que un adolescente no está desarrollado en la parte del raciocinio o no tiene esa madurez o ese juicio que un adulto debería de tener, entre comillas, pues obviamente cuando ese cerebro está en pleno desarrollo, todavía está en una génesis o está desarrollándose, le metes una sustancia, interfiere en el desarrollo de sus funciones primarias y secundarias. Leer, escribir, pensar, el juicio, el pensamiento abstracto, el lenguaje, pensamiento, vuelvo a repetir, matemático, etc. Eso como que por lo básico, ¿ya? Por la cuestión de que tengo una tendencia a una conducta antisocial criminal, sí, y normalmente son más víctimas de inducciones, es decir, más con fines objetales, es decir, que los ven como objetos, los utilizan para fines de normalmente de adultos que los utilizan con esa finalidad. En Guerrero, en 2023 y 2024 se registraron casi 29,000 víctimas en carpetas de investigación iniciada en materia de justicia penal para adolescentes. El 56% tenía 19 años o menos. Entre tus pacientes, ¿qué has podido tú ir cambiando de un joven que detectas que está propenso o ya delinque? ¿Cómo lo has tú catapultado para dejar esa circunstancia? Va a depender si llega a tiempo. Creo yo que siempre llegamos a tiempo, pero si te fijas, muy interesante en el dato que das, marcas una edad de 19 años hacia abajo, ¿no? Según la neurociencia nos dice que el cerebro racional termina o se estructura a partir de los 21 o 22 años aproximadamente. Entonces tiene una lógica lo que tú mencionas. ¿Por qué? Porque en esta carpeta o en estas investigaciones que hay, perdón, la mayoría de estos chicos o adolescentes tienen menos de 19 años, es decir, no han tenido este desarrollo cognitivo o más que nada de dimensionar la peligrosidad, y por eso es que son muy proclives a tener ese tipo de conductas. Te mencionaba de que llegar a tiempo es muy importante creo yo que en estas conductas de descontrol podemos intervenir no solamente con psicoterapia, sino con psicoterapia de grupo, podemos intervenir con la cuestión de actividades recreativas que tengan un fin en la mejora de la expresión de sus conductas violentas, el arte, el asombro que muchos de ellos pierden. Ya en un nivel un poco más complejo, hay especialistas que podemos utilizar la farmacología o la psicofarmacología para mejorar el sufrimiento interno de los adolescentes. Y hay que verlo así como un sufrimiento interno, porque lo vemos a veces como un acto de que, es rebelde, es así,
y por muchas razones no se le da el tratamiento como tal. Creo yo que ahorita en estos tiempos existen alternativas para poder trabajar con ellos de manera integral. Sería así la respuesta, porque, híjole, he tenido casos muy complejos, a veces ya en estados tardíos de violencia mm, muy, muy peligrosa, pero aún así yo creo que cuando el adolescente tiene un espacio seguro donde pueda expresarse y pueda sacar estas cuestiones de violencia de manera proactiva o ejemplo a través del arte, creo que hay podemos hacer mucho para que no vire o para que la escala no sea algo mucho más peligroso. ¿La depresión y ansiedad puede producir conducta antisocial y delictiva? Sí, claro. Sí, una persona depresiva. ¿Por qué? La depresión normalmente en la niñez y en la adolescencia no se ve en un niño abatido, triste, llorando todos los días y que deja de ser funcional, no. Normalmente lo vemos en adolescentes o niños o adolescentes, perdón, que están irritables o que tienen conductas de descontrol de los impulsos o conductas disruptivas o conductas de desregulación de los estados de ánimo y obviamente de la conducta. Entonces, ahí podríamos darnos cuenta cómo la depresión y la ansiedad puede afectarlos, simular otros síntomas, tal vez que no son tanto depresivos o ansiosos, y que tal vez estén cometiendo conductas antisociales o delictivas, pero la base de eso es una depresión y una ansiedad no tratada o diagnosticada. ¿Algún mensaje para los jóvenes? Mira, creo yo que el mensaje que yo les podría dar desde mi experiencia es de que tarde o temprano lo que están viviendo va a pasar, que lo que están pasando no es para siempre, que como dicen por ahí, algún día vas a ser grande y algún día ya no vas a ser víctima y no vas a estar en esa situación en la cual estés amarrado a nivel físico, a nivel económico y a nivel de conocimiento. Creo yo el consejo que les puedo dar es de que siempre hay que darnos el chance o la oportunidad de buscar a alguien que te pueda orientar, que te pueda dar alternativa saludable, y como siempre lo he marcado, no necesariamente un psicólogo, puede ser algo en la fe, una persona que tú admires, que tenga buenas referencias, un trabajo en el sentido de no descuidar los estudios. El consejo es de que más allá de todo lo que les menciono, es de que uno puede caer en el pozo, pero creemos que no podemos salir del pozo y sí lo podemos hacer. Una es la exigencia a uno mismo, ¿sí? Y yo creo, como lo dije una vez, cuando te exiges más en un sentido positivo, en el cumplimiento de tu palabra, ¿sí? Ahí nos podemos dar cuenta que honrar, repito, la palabra de querer estar mejor y de querer salir de esa situación es más fuerte a través de tu voluntad que a través de lo que estás viviendo actualmente. Hay frases que veo muy marcadas, pintadas en las paredes, que dicen, nada es real, ¿sí? Y esa frase tiene un trasfondo que donde siempre estemos, siempre tenemos que tener la esperanza en el bolsillo. ¿Algunos tips psicológicos que puedas dar para esos jóvenes que se estresan mucho? Primero, date permiso de sacar ese enojo y esa frustración. Repito, a través del arte, a través del deporte, a través de grupos proactivos que ayudan a la sociedad, a través sin extremo, ¿verdad? Claro, de meterte, ¿por qué en una cuestión
política, social, etcétera. Yo creo que cuando nosotros ayudamos a otras personas y vemos que están en una situación más compleja que nosotros, ahí nos damos cuenta de lo muy afortunados que somos, y es una forma de poder sacar toda esa energía que llevamos dentro de manera positiva. El amor, tener un buen noviazgo, una buena relación, con el permiso de tus papás, claro, ¿verdad? Ayuda mucho tener buenos amigos, amigos que te inspiren, amigos que sean, que ayudan. Mira, tal vez puede ser un mundo ideal, ¿no? Lo que te estoy mencionando. Tal vez no es lo que tienes al alcance. Consejo que les doy también es, o agarrarse ahí, es tener como que una pasión. Si tú te agarras de una pasión, algo que digas, esto me levanta, esto no, es mi pasión, esto, aunque me muera nadie me lo quita, yo creo que ahí podría ser uno de los encauces positivos que puede llegar a tener un adolescente para su salud mental. ¿Algo que quieras agregar? Saludarlos a todos, que estén muy bien, que me sigan en mis redes sociales, que mi teléfono también, tengo un teléfono en el cual puedo, cualquier persona que quiera algún tipo de, alguna consejería, una cuestión de terapia, estoy para servirlos, esta es mi pasión, ayudarlos. No puedo respirar si no hago psicología, y ese es un problema que tengo que trabajar, pero me gusta ayudar, no prometer algo que no voy a dar, y que cuenten en medida de las posibilidades, con alguien que los pueda escuchar. Gracias, Manuel. Hasta luego, bye bye.